Es a plomo que hay que sacarlos del territorio nacional. Es a plomo. Hacer respetar la patria de Bolívar, de Miranda, de Páez. No pisotear el uniforme del ejército libertador de este continente. Juan Gerardo Guaidó Márquez se inicia en la vida parlamentaria en el 2010 como diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela. En el 2015, con solo 97.492 votos, es electo diputado principal por la Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora que ganaría la mayoría parlamentaria. Con el apoyo de Washington, el poder legislativo venezolano se convirtió en la fachada legal del gobierno interino de Guaidó, una base desde la que se avaló el bloqueo contra Venezuela y el retiro de bienes, activos y cuentas de la República Bolivariana en el exterior. Les contamos más en esta segunda parte de la biografía no autorizada. Voz de la Patria Grande. A trabajar duro, repliegue, reorganización, reflexión y ofensiva. Fueron las reflexiones del presidente Nicolás Maduro al conocerse la victoria de la oposición en las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana en el 2015, por primera vez en 16 años de triunfos electorales oficialistas. 5 años después, el modelo bolivariano retoma el poder legislativo y Nicolás Maduro sigue siendo presidente. En pocos meses, la oposición perdió su capital electoral al optar por la vía violenta y el golpismo. Antes de su traje de diputado, Guaidó ya había sido uno de los rostros de las manifestaciones violentas convocadas por su organización política Voluntad Popular para presionar la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Las protestas golpistas, a través de las llamadas guarimbas, que consistían en el cierre arbitrario de calles con piedras, escombros y las acciones violentas y daños a los bienes públicos y a las personas, dejaron 43 víctimas mortales y más de 800 heridos en Venezuela. Las manifestaciones pacíficas, según los titulares de la narrativa mediática transnacional, incluyeron prácticas con objetos capaces de generar daño, como alambres colocados en zonas comprometedoras. Lamentablemente, esta es una de las explicaciones para las terribles consecuencias. En más de $10 millones se calculan los daños materiales de la convocatoria violenta liderada por el vocero del partido de Guaidó, Leopoldo López, la exdiputada María Corina Machado y el dirigente de la oposición y ex candidato presidencial Enrique Capriles. Desde la Asamblea Nacional, la oposición promovió y avaló los daños a centros de salud, universidades, casas de estudio, unidades de transporte público y centros de distribución de alimentos. Con la orden ejecutiva del expresidente Obama, que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de la potencia del norte, se fraguó así la tesis de la crisis humanitaria. La mesa está servida y la danza de los millones de dólares a través de la USAID se mantienen hasta la fecha. Como otros dirigentes de oposición, Guaidó es uno de los rostros de esta historia de violencia continuada contra el pueblo venezolano. En los años anteriores a su supuesto gobierno interino, afirmó una y otra vez que la oposición no podía sola contra la dictadura. En lenguaje llano, más plática no cae mal. Según cables del Departamento de Estado hechos públicos por Wikileaks, desde la USAID se orientaron recursos para dividir al oficialismo, la protección de los negocios vitales de Washington y el aislamiento de la revolución bolivariana a nivel internacional. Pero fabricar la imagen de un presidente también cuesta recursos, aunque este sea una copia fiel de Obama. Así lo reconoció la mamá de Guaidó en una entrevista con la CNN. Siempre le dijimos, caminas como Obama. Obama se arremanga. Guaidó también lo hace. Famosa fue su sesión de fotos en una importante revista de moda mexicana, que le valió una lluvia de insultos
por parte de la oposición. ¿Qué pensará la comunidad internacional cuando supuestamente en Venezuela hay una crisis humanitaria?, escribieron. Sin embargo, la acción mercadotécnica no tuvo resultado. A pesar de las presiones mediáticas iniciales de la Casa Blanca para que se llamara a Guaidó presidente de Venezuela, el titular de la entrevista exclusiva fue simplemente Juan Guaidó, ingeniero. Ya desde entonces, el líder de Voluntad Popular se le veían las costuras. El caballo de Troya de Washington tiene, no obstante, otras fotos más reveladoras, como las que se realizó con el jefe del grupo paramilitar colombiano, Los Rastrojos, y otras figuras de la lista de los más buscados al norte de Santander, en Colombia. La denuncia la hizo el periodista e investigador en temas de vulneración de derechos humanos en Colombia, Wilfredo Cañizales, quien develó una operación Candado para proteger a Guaidó durante el concierto para la ayuda humanitaria, fachada del intento de incursión de irregulares a Venezuela. El concierto Venezuela A-Live recaudó $2 millones supuestamente para ayuda humanitaria hacia Venezuela. La música fue el telón de fondo de varios intentos de incursión irregular desde Cúcuta, que fueron repelidos por la Unidad Cívico-Militar Venezolana. Luego se conoció del desvío de recursos hacia las cuentas de la oposición. Al llegar a su autoproclamación, Juan Guaidó ya tenía un extenso prontuario en la convocatoria a la desestabilización del país. Para el 2017, sectores de la oposición desconocieron las elecciones municipales, en las que incluso participaron otros sectores de oposición, y convocaron a la hora cero. Una nueva ola de protestas violentas sacudió al país, dejando al menos 1.172 personas fallecidas. La mayoría no participaban en las manifestaciones y casi 1.000 ataques directos a instituciones públicas, entre ellas escuelas, hospitales, preescolares, instalaciones militares e infraestructuras de servicios básicos. En el 2018, en una de las principales avenidas de la ciudad de Caracas, durante un acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro es objeto de un intento de atentado con drones cargados con C4. El Ejecutivo Nacional presentó pruebas del financiamiento de la operación que, según su versión, tenía el paramilitarismo colombiano involucrado, además de la supuesta participación de diputados integrantes del Partido Voluntad Popular. Para el 2019, y en el marco del acuerdo de rotación entre los partidos de oposición, Voluntad Popular debe asumir la presidencia de la Asamblea Nacional con la mayoría de sus líderes en conflicto con la ley por traición a la patria, corrupción e instigación a delinquir. Guaidó surge por descarte presidente del Poder Legislativo venezolano. En su discurso de 54 minutos, contó cómo se bañaba con un tobo de agua y guardaba la comida para varios días. La crisis, declamó angustiado, lo hizo volver a este método. El tobo es terrible, pero creemos en él, dijo Guaidó, bajo la mirada atónita de sus colegas opositores que difícilmente se bañan con un recipiente con el salario en dólares y prebendas desde la USAID. Es a plomo que hay que sacarlos del territorio nacional. Hacer respetar la patria de Bolívar, de Miranda, de Páez. No pisotear el uniforme del Ejército Libertador de este continente. Expresó su angustia por la crisis venezolana y las personas que quedaron vulnerables. Pero años después, al entregar la filial petrolera Citgo al gobierno de la Potencia del Norte, suspendió los programas sociales que financian las operaciones de niños que requerían con urgencia un trasplante de médula. En su imitación de Obama, Guaidó clama por sanciones contra el pueblo venezolano y hace crujir la economía hasta que caiga la revolución bolivariana. El 23 de enero se autoproclama presidente de Venezuela y con el apoyo de Washington y países aliados se monta el relato de un gobierno interino que se ha hecho de $1.300.000 de los ingresos venezolanos y le ha entregado bienes y activos de Venezuela a la élite que gobierna al gigante del norte. La historia de esta estafa se la contaremos en la tercera parte
de esta biografía no autorizada. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.